entonces lo puedo mover en este sentido de manera ortogonal. Lo voy a mover hacia acá y le voy a dar una medida exacta, lo voy a poner a 200. Enter. Ahora recuerden que también podemos con control 9, si presionamos control 9, aquí me aparece la línea de comandos. La voy a dejar activa por si ustedes quieren ir viendo las opciones. Yo normalmente no la utilizo, pero bueno, para continuar ya con el tutorial. Ahora, igual, si la altura de este vano quiero que quede exactamente a la distancia que dejé, voy a seleccionar igual en este sentido para únicamente seleccionar el rectángulo. Ahora vamos a analizar un poquito. Les recuerdo que este tutorial también está pensado para gente que está iniciando en AutoCAD 3D. Entonces, tal vez se alcance a ver esto. A estos puntos que quedan en las figuras cuando están seleccionadas, suele denominárseles grips. Les vamos a llamar así, grips. Estos grips, si por ejemplo aquí le doy clic, tengo la opción de moverlo. Lo voy a mover hacia abajo. Voy a dar la tecla mayúscula y el clic derecho del mouse. Y tengo este modo de selección. Aquí le voy a dar perpendicular para que llegue aquí. Lo que hice fue modificar. Esto lo veremos más a detalle en otro tutorial, pero se los explico de nuevo. Lo que hice fue seleccionar en este sentido para que solo sea el rectángulo. Toqué uno de estos grips y ahí se da el comando de mover como opción 1. Todavía no estoy dándole clic. Al dar clic, entonces tengo esta posibilidad de maniobra. Y para que me apareciera el menú desplegable, con la tecla mayúscula y con clic derecho le di hacia la perpendicular. Igual si ustedes ya manejan AutoCAD 2D, van a estar familiarizados con esto seguramente. Si ustedes consideran igual que es necesario un tutorial de AutoCAD 2D, con todo gusto lo hacemos, aunque nos hemos fijado que hay demasiada información de eso ya en internet. Bueno, ahora voy a hacer un rectángulo. Si recuerdan, todavía estoy trabajando sobre este plano, pensando a lo mejor en una ventana. Entonces R, y aquí está rectángulo. Estoy trabajando en este plano, pero no necesariamente tengo que hacer mi dibujo aquí. Por ejemplo, si yo lo hago en algún área fuera del modelo, de todos modos estoy trabajando en ese mismo plano, solo que en otro lugar. Entonces vamos a hacer una ventana de 120, 100, Enter. Entonces, si este rectángulo lo quiero posicionar en alguna de estas zonas, le puedo dar el comando M de mover, le doy clic, selecciono. Ahorita vamos a estar seleccionando más hacia este sentido. Enter, me pide el punto base, selecciono este, ahí se ve el cuadrito verde, eso también lo veremos después, y lo vamos a poner en esta esquina. Ahí me está seleccionando un punto medio, lo voy a poner aquí. Ahora, si respecto a esta puerta lo quiero desfasar, voy a darle M de mover, y aquí voy a hacer con la tecla P, ahorita les digo qué es eso, P, Enter. Al oprimir P es lo mismo que Previous, es decir, seleccioné, pero con una subopción P, Previous. Ahí que estoy seleccionando la última figura dibujada. Le doy Enter, clic en cualquier lugar. Como estoy ortogonal, lo puedo mover de esta forma con precisión y lo voy a mover a 20. Enter. Estoy trabajando en centímetros, recuerden. Ahora, tal vez estas guías ya no las necesite. Ahora sí voy a seleccionar en el sentido inverso para que seleccione las dos. ¿Por qué? Porque si selecciono en este sentido no selecciono nada. Entonces aquí sí selecciono en este sentido, que es cuando se prende verde todo, y le doy suprimir. Bueno, ahora recuerden, el comando que estamos utilizando es press pull. P, press pull, selecciono esto aleatoriamente, no puedo llegar hasta acá, pero ahí estaría llegando hasta acá la perforación. Entonces yo nada más lo hago hasta donde quiera, una parte central, y clic.
Ahora, mientras no quite el comando, se sigue manteniendo el comando activo. Voy a hacer lo mismo con esto, clic, igual hacia adentro. Ahora, en AutoCAD cuando se hacen estos tipo de figuras o utilizamos el comando, en realidad vamos a mover tantito esto, le voy a dar mover, enter, selecciono, aquí nada más al seleccionar no voy a hacer el método de selección, sino simplemente le doy clic a la figura, enter, clic en algún espacio y lo voy a mover hacia acá, lo voy a mover con precisión 500, enter. Si se fijan, es la misma forma en que yo trabajo Sketch. Si ya han visto los tutoriales en donde manejo Sketch, lo hago de esta misma forma yo. ¿Por qué? Porque me gusta trabajar con precisión, nada más es por eso. Lo que quería demostrar con este movimiento es que las líneas guías que fui generando para, por ejemplo, eliminar estos huecos, digamos, generar estos vanos más bien, las líneas siguen aquí. Entonces, en AutoCAD, en esta forma, estamos trabajando con sólidos. Sin embargo, si ustedes no le dan la instrucción, se van quedando ahí estas líneas. Entonces, salvo que las quieran seguir utilizando para algo, hay que eliminarlas. Hay varias formas de hacer esto, pero quise que lo vieran porque en Sketch no sucede de esta forma. Entonces, yo las voy a eliminar. Las selecciono y les doy suprimir. Y voy a regresar con mover. Selecciono esta figura, le doy clic en cualquier espacio, lo muevo hacia el sentido que quiero moverlo y en este caso tecleo 500, enter. Bueno, aquí lo que vimos es algunas de las formas que van a utilizar constantemente si van a generar espacios o modelos de arquitectura. Estos son muy básicos y bueno, aquí lo que hicimos fue el primer tutorial de modelado con este tipo de trabajo. Vimos lo que fueron las líneas X-Line para poder trazar líneas guías, si es que ustedes están acostumbrados a trazar de ese modo. Ahora, ya por último, en este tutorial, espero que el tiempo de video me lo dé. En Sketch, a veces cuando estamos empezando, cuando nosotros seleccionamos alguna esquina o borde, es algo que yo le denomino que se pega como chicle. Vamos a verlo tantito en Sketch. Le voy a dar control 0 para quitar, aunque me aparezcan aquí de nuevo los iconos. ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, en SketchUp voy a hacer un rectángulo. Y voy a elevarlo, vamos a darle una elevación. Si yo selecciono esto y le doy mover, me hace este tipo de cuestión. Obviamente, si ustedes son usuarios de SketchUp, me imagino que le sacan provecho a esa modalidad. En AutoCAD pues no pasaría eso por default, pero como les decía, en AutoCAD ustedes le pueden dar instrucciones al programa. ¿Cómo puede suceder esto? Les voy a poner dos ejemplos. Una es presionando control y selecciono el borde que quiera. Aquí están de nuevo lo de los grips y entonces miren lo que pasa. Pasa algo muy parecido a lo que sucede en SketchUp. Entonces, sé que a muchos nos descontrola esto, pero también habrá quien lo aprovecha. Entonces quiero demostrar que en AutoCAD también puede suceder eso, y lo único que tienen que hacer es control, seleccionan la línea que quieren darle esta deformación. ¿Para qué podría hacer esto? Bueno, antes de ver un ejemplo práctico de que sí puede ser útil, vamos a trazar aquí una línea, L, línea, le doy clic al centro y le vamos a dar clic en esta parte, ¿ok? Esta línea, pues si la selecciono es una línea independiente, igual que las que borré hace rato, pero vamos a pensar que si quiero hacer esa función que vimos. Entonces, aquí por ejemplo en donde dice Modify, Solid Edit, y vamos a buscar aquí una opción que dice Imprint Edges. Entonces me pide que primero seleccione un sólido, Enter, vamos a hacerlo de nuevo, Modify, Solid Edit, Imprint Edges. Selecciono el sólido y ahora me pide que nada más le di un clic, que seleccione el objeto que voy a imprimir. Le doy clic aquí, me pide que si borre la línea guía, yo le voy a poner que Y de Yes, Enter. Ahora voy a presionar Control y esta línea, y ven lo que pasa,
igual que en lo que sucede en Sketch. Entonces, si para ustedes es útil hacer esto, pues pueden hacerlo también en AutoCAD.